de la bobina y los condensadores, va a producir eso. Por eso es que cuando acá nosotros hablamos ahora en alterna, profesor, ¿cómo puedo yo entender esto, no? Acá dice, ¿no? Definitivamente cuando nosotros hablamos de potencia, como dice bien claro, ¿no? Potencia que viene a ser el trabajo pues que realiza, pues en este caso la corriente, la energía eléctrica en una unidad de tiempo. ¿Qué cosa quiere decir? Durante el tiempo que el equipo está trabajando, se está realizando un trabajo. Pero ahora en alterna, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso sucede, por ejemplo, en nuestras casas, ¿ah? No es que nadie se escapa de ellos, todos, porque nosotros tenemos en casa, ¿tenemos motores? Lavadora. Una lavadora, ¿qué más? Refrigeradora. ¿Qué más? Una licuadora. En el tanque. Ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Ah, si tienes ¿cómo se llama? Una bomba, también igualito, ¿no es cierto? Ahí también hay, en este caso, una bobina. Entonces, donde haya presencia de bobinas, genera ello. Dígalo bien. Entonces, ahora también, mira, todo sistema eléctrico, que puede ser motores, puede ser lámparas, y todo lo que hay en nuestras casas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Acá hay un detalle importante. Vamos a ver ahora el comportamiento de una llamada potencia que se va a desdoblar en tres elementos importantes. Ojo, una que vamos a conocer que es la energía que entrega el medidor, la llamada potencia suministrada. La que el medidor dice, ¿cuánto necesitas? Tanto, te estoy entregando todo eso, entiéndelo bien, a todo el sistema eléctrico. Y a esa energía, a ese suministro de energía que te entrega el medidor, se le llama potencia suministrada. Ojo lo que estoy diciendo. Y esa es la que tú pagas en el recibo de luz. Bueno, la que pagan tus papás. Claro, ¿no? Esa es la que pagan. No le digas, pero... Ahora, a esa potencia suministrada se le va a conocer como la llamada potencia aparente. Y ahora dirás, ¿por qué se le llama potencia aparente? Porque es la que supuestamente, aparentemente, es la que estás consumiendo. Supuestamente. Ojo lo que estoy diciendo. Es la que supuestamente estás consumiendo, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque vamos a ver que por dentro, esa energía suministrada que se conoce con la letra S, potencia aparente, conocida con la letra S, se va a desdoblar en otras dos potencias. Una que es la llamada potencia útil, potencia activa, ojo, denotada con la letra P, potencia útil, potencia activa, denotada con la letra P. Ojo, la potencia aparente es el producto de V por A o V por I y se mide en volt-ampere. Volt-ampere. ¿Estamos de acuerdo? No. Nada más. Volt-ampere, VA, nada más, ¿no? Entonces, esta es la potencia supuestamente la que nosotros pagamos. ¿Cuánto pagan ustedes tarifa en casa? ¿Han visto su recibo de luz? 300 años. No, sí, pero su factor. ¿Cuánto pagas por kilowatt hora? Yo puedo alquilar nomás. Yo Puedo puedo alquilar nomás por ¿La he visto? Ya debe estar ahorita entre 660 céntimos, 70 céntimos, que se ahí. 60, 70 céntimos, no por kilowatt hora. Entonces, eso es lo que tú estás pagando en tu potencia aparente. ¿Estamos de acuerdo? Y esta se mide en volt-ampere. ¿Por qué, profesor? Porque vuelvo a repetir, dentro de todo el sistema va a haber un desdoble de esa potencia suministrada. Una que es la potencia útil, la que realmente se está consumiendo, entiéndelo bien, la que realmente se está consumiendo y que mayormente, ¿quiénes son las que producen esa potencia? No, todos los elementos resistivos. Mayormente todos los elementos resistivos. Ahora, profesor, pero entonces también los televisores, pues tienen una resistencia interna. Y en función a que cada uno de los equipos o artefactos que tengas en casa van a tener una llamada resistencia interna. Pero donde haya presencia de bobinas, que es lo más crítico, es donde vamos a encontrar, ¿qué cosa? Esta otra llamada potencia, que es la potencia reactiva. Por su nombre de hoy dice, reactiva viene de reactancias, ¿cierto? De reactancias. Ojo, la potencia útil, la potencia activa, que es denotada con la letra P, que la vamos a reconocer ahí, se mide en watts, que es la clásica que nosotros conocemos, watts. En cambio, la potencia reactiva que se vamos a reconocer con la letra Q, ¿estamos de acuerdo? Con la letra Q se mide en volt-ampere reactivos, bar. ¿Estamos de acuerdo? Volt-ampere reactivos.
nosotros vamos a aprender a medir esas tres potencias aquí en el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros tenemos un equipo llamado analizador de redes. Yo les voy a enseñar a medir, a manejar esos equipos. Y se supone que cuando estén en tercero o estén en cuarto y les vuelvan a pedir que trabajen con esos equipos, se supone que ustedes ya saben manejar eso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a aprender a medir cada una de estas potencias. En el caso de la potencia activa no hay problema porque yo tengo un batímetro que es lo más sencillo que vamos a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando ya queremos medir las tres potencias, y acuerda bien para aquellos que estén luego en el campo, cuando estés de repente en la industria, en una fábrica, en un proceso de producción, pues vas a tener todo un analizador de redes, inclusive hasta digital todavía, donde solamente vas a agarrar, vas a poner botoncitos ahí, vas a poner enter y vas a ver el resultado de todo el comportamiento de las potencias para poder de repente hacer la corrección del factor de potencia, ¿no? En ese sentido. Ahora, cuando nosotros hablamos de potencia, hemos dicho muy claro, se van a desdoblar en tres y vamos a hablar del famoso también ahora triángulo de potencias. Porque ahora se acuerdan que cuando hablamos de impedancia hablamos de triángulo de impedancia, ¿sí o no? Sí. Para la parte real, ¿qué correspondía? De resistencia. Resistencia. A las resistencias. Y la parte imaginaria Impedancia. podría ser una No. reactancia Inductiva, o capacitiva. una reactancia capacitiva, ¿no es cierto? Sí. Pero a la parte real siempre le correspondía a la resistencia. Ahora va a ser bastante parecido ese comportamiento. Entonces, fíjate, acá decimos, ¿no? Potencia y circuitos resistivos. Acá hay un detalle importante, ¿no? Profesor, si nosotros hablamos de potencia y circuitos resistivos, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros también anteriormente? Profesor, acá va a ser una llamada disipación de la energía. Y todo elemento resistivo, ¿qué es lo que hace? ¿Almacena energía? No. La disipa, ¿no? Sí. Mediante el calor. Exactamente, y es lo que dice acá, ¿no? Es el calor producido por ¿qué? Lámparas, hornos eléctricos, que te puedes encontrar eso. En el sector productivo, jóvenes, puedes encontrarte también con tremendos hornos. ¿No me acuerdo? Y eso lo vas a ver los que van a estar en ese campo, ¿no? En un proceso de producción, dependiendo del tipo de proceso que estén haciendo. ¿Sí? Y si hablamos de potencia y circuitos no resistivos, estamos hablando, ojo, cuando ya es, en este caso, inductores, capacitores. Por eso se dice potencia y circuitos no resistivos. Y acá entra a tallar lo que ya nosotros conocemos, ¿no es cierto? Para nosotros no es nuevo esto. Sí, pues si está la presencia de una bobina, profesor, produce un desfasaje, un retraso de la corriente. Y si estará un condensador o un capacitor, también produce un desfasaje con respecto al voltaje, ¿sí o no? Y en este caso será un adelanto. Y eso es lo que está acá. Estamos, ojo, volviendo ya a retomar un poquito lo que hemos visto. Y acá viene por lo que estábamos diciendo, ¿no? El famoso triángulo de potencias, ¿no? Y esto nos va a permitir hacer un análisis del comportamiento de todo un sistema. Por eso dice acá bien claro, ¿no? En corriente alterna ya no podemos nosotros considerar, dice bien claro, la potencia en forma de, ¿no es cierto? De forma general, como lo veíamos en corriente continua. Sino que ahora vamos a diferenciar tres tipos de potencia, dice bien claro. Una llamada potencia aparente, la que supuestamente, ojo, es la que nosotros nos entrega el medidor, entiéndelo bien, el medidor te entrega esa energía y que supuestamente tú estás consumiendo, pero realmente al 100% no estás consumiendo lo que te está entregando. ¿Por qué? Por la presencia más sobre todo de bobinas que generan un consumo innecesario de potencia. Es lo que tenemos que entender. Por eso decimos potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. ¿Cómo graficamos este triángulo de potencias ahora? De la siguiente manera. Esta será la posición para la potencia activa. Y eso está dado en watts. ¿Está de acuerdo, profesor? ¿Siempre tendrá esa posición? Sí. Siempre tendrá esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Y va a depender mucho si sea de un elemento, en este caso una reactancia inductiva o una capacitiva, para tener esta posición. Por aquí vamos a colocarle a la que corresponde a la llamada potencia reactiva. ¿Estamos de acuerdo? Que está dado en qué unidades? Bar por ampere reactivo. Puede ser esto en base a qué? Que podría ser producto de L o C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es? ¿Bobinas o capacitor? ¿Estamos de acuerdo? Y la resultante entre ambos, ¿quién tendría que ser? La que nos faltó acá.
la potencia Activa. Aparente. En este caso su unidad de medida es el volt ampere. Y aquí me va a generar un ángulo de fase, el famoso cos de phi que vamos a ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Pensé que era vacío. El famoso cos 50 de checo. ¿Sí? Creo que el vacío también se puede. Bueno. Bótalo. Sí, ojo. Sí, sí. Sí, pero... Fíjense, ojo. Entonces, retomando lo que estamos diciendo acá, mira lo que dice acá, ¿no? La potencia nominal o aparente, y esto es muy importante, por favor que quede claro. Profesor, ¿cómo yo debo entender? ¿Qué entiendes por potencia aparente? Es la que nosotros pagamos en el recibo, entiéndelo bien, la que nosotros pagamos en el recibo de luz, porque todos pagamos eso en casa, ¿cierto? Eso que estoy pagando, ¿qué será? La potencia aparente. ¿Y por qué, profesor, potencia aparente? Porque es la que supuestamente tú estás consumiendo efectivamente. Lo que te entrega el medidor es lo que realmente supuestamente estás consumiendo. Pero si hacemos un análisis y un desdoble de la presencia de todos los equipos que están en casa, vamos a dar cuenta que de repente hay equipos, toma de acuerdo, que están generando un consumo innecesario de energía. Ahora mira, ¿pero por qué, profesor? Por el comportamiento particular de ese dispositivo, en este caso una bobina. Eso que genera ese desfase de corriente en retraso es lo que va a traer como consecuencia eso. Ahora lo que dice acá, la potencia nominal o aparente, ya está con la letra S, es igual a ¿qué? ¿Cómo calculamos esa potencia aparente? Sencillo. Tensión por intensidad. Tensión por intensidad. P por I, tensión por intensidad o I por E, ¿no? Y eso cualquiera. Aquí, por ejemplo, el orden de los, ¿no? No altera el producto. No altera el producto, exactamente, no hay problema. Como dijimos en su momento, su unidad de medida es el volt ampere. Volt amperio, no volt amperio, también se puede poner así. Volt amperio. ¿Está bien? Sí. Veamos. Ahora, pero ojo, ¿podemos determinar la potencia real o efectiva? Sí, denotada por la letra P. Y vuelvo a repetir, profesor, ¿quiénes son aquellos que me están generando ese consumo de energía útil? Estamos diciendo bien claro, ¿quiénes? Los elementos netamente resistivos. Netamente resistivos. Y por eso dice acá, ¿no? Es la potencia consumida en el circuito y esto es igual a ¿qué? Bien. Producto, mira, de E por I también, que es igual a decir S, pero ahora, como estamos aquí, ¿no es cierto? Le corresponde el coseno de este ángulo. No sé si me dejo entender. Sí, por el triángulo, en este caso rectángulo, ¿no? El componente, ¿no? ¿Cómo calcularía este lado de acá? Fácil, hipotenusa, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo, ¿no? Por eso lo estamos calculando de esta manera. E por I por el coseno. Esto es, matemáticamente, nos ayuda a poder, ojo, hallar los elementos de cada uno de elementos de cada uno de esos lados del triángulo, ¿no? Entonces, por eso matemáticamente no vamos a hablar de ello. No nos compliquemos la vida porque igual como aprendimos la vez pasada, acá también lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Lo que quiero que quede claro es qué cosa. Cuando te pregunten en alterna, ¿cuántos tipos de potencias hay? Tres. Potencia Aparente, activa y reactiva. aparente, Reactiva, reactiva y activa. ¿No es cierto? Eso es. En el triángulo de potencia, ¿qué será? Pasiva. La potencia activa. Y esto Ah. podríamos decir el triángulo rectángulo, su cateto Adyacente. adyacente, ¿no es cierto? Cateto adyacente. Sí, sí. Y ¿qué Opuesto, será la opuesto. potencia reactiva? Y será el cateto Adyacente. Opuesto. Sí, y esto vendría a ser Hipotenusa. Esto creo que retomando algo que hemos visto en el colegio, ¿no? Pitágoras. ¿No? Con Pitágoras, lo básico, nada más. Bueno, repetir, no te complicas la vida porque esto va a ser bastante sencillo. Parece que nos asustaría un poquito la fórmula, pero la verdad que es sencillo. ¿No me acuerdo? Ojo, la potencia activa, su unidad es el watt. La potencia aparente, el volt ampere o volt ampere. ¿Estamos de acuerdo? VA y aquí es watts. Perfecto. Y la potencia reactiva, dice bien claro, denominada también desvateada, dice, ¿no? Porque no hay consumo en watts, entiéndelo bien. Y esto quienes lo relacionan con la presencia de bobinas, reactancia inductiva, o la potencia de capacitores o reactancias
en este caso capacitivas. Capacitivas. Y aquí también para poder calcular el valor de esta potencia es lo mismo, ¿no? Ojo, profesor, será la hipotenusa, pero ya será por el seno de este ángulo, ¿no? Y es lo que dice acá, ¿no? Fíjate, Q es igual E por I por el seno de ese ángulo. O también igualito, ¿no? La potencia aparente por el seno de ese ángulo. ¿Cuál es la unidad de medida de esta potencia? Bar. El volt ampere reactivo, conocido con la palabra Bar. bar. Bar Simpson. Algo más sencillo, ¿no? Un nombre de... Bar Simpson. ¿no? El bar. Bar Simpson. El bar en El partido, mundial, del partido, ¿no? del partido. En el partido. Entonces, ahora aquí el lo bar. he dejado así porque acá vamos a graficar, pues, cuál es la posición gráfica, ojo, del ángulo de potencias para cargas inductivas y luego para cargas capacitivas. Ojo, dice, en toda carga inductiva se produce lo que ya sabemos nosotros, pues son un desfase entre quién, entre el voltaje y la corriente. Sí, están separadas, pero para este caso la corriente, profesor, está Retrasado. retrasada. ¿A un ángulo de cuánto? 90. 90 grados. 90 grados. Entonces, fíjense, para este caso, jóvenes, acá, posición, ojo, posición, Pi medios. potencia activa, P, watts. Y la potencia reactiva, profesor, ¿qué cuadrante le corresponderá a la potencia, en este caso reactiva inductiva? ¿Hacia arriba, ángulo de 90 grados, o hacia abajo, ángulo de 90 grados? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia arriba. Ah, Hacia arriba, Ah. positivo. Sí, por la posición de la reactancia inductiva. Y acá será la posición de Q, ¿estamos de acuerdo? Bar. Y voy a decir en retraso. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí la resultante, otra vez, disculpe si está feo. Potencia aparente, volt ampere. Y aquí está el ángulo frío. Esta viene a ser, ojo, la posición y el gráfico de qué? De una llamada potencia reactiva pero inductiva. Y por eso ponemos en retraso. ¿Esa va a ser la posición? Sí, siempre va a ser la posición así. Y si tenemos para cargas capacitivas, retomando lo mismo, ¿no? También se produce un desfasaje, pero para este caso, ¿qué cosa? Adelante. La corriente está en adelanto, Hacia abajo. ¿no? Y aquí viene el detalle, ¿no? La posición en este caso será, ojo, la potencia activa nunca va a cambiar, siempre será así. Ojo lo que estoy diciendo, siempre va a ser así. En cambio, la potencia, en este caso reactiva, capacitiva, Hacia abajo. va a estar en esta posición, hacia abajo. Q, volt, ampere, reactivo. Y la resultante sigue siendo la potencia aparente. Volt ampere con un ángulo fino de esa forma. Y acá te vamos a decir en adelante. Listo. Falta ejercicio, no, ahorita solamente es teoría nada más, ¿no? Copien eso, por favor. Mi dedo. No se preocupen, terminamos ya la teoría y hacemos con más tranquilidad.